Buenas gente, vamos hoy con un vídeo pequeñín para la serie de árboles y plantas y vamos a hablar hoy del muérdago, del Viscum album en latín. Es una planta semiparásita que crece, como veis, en los copes de los árboles, sobre todo en manzanos viejos, también en álamos y algún que otra especie como el casu. Tiene fuelles lanceolaes y el fruto son unos bayes redondes de color blanquecino amarillento, casi transparente, son tóxicas y como todo lo tóxico, a su vez es medicinal, tiene una larga tradición druida, aquellas culturas ancestrales, sobre todo los galos, tenían mucha fe en ella y usabanla como un remedio casi universal. Tienen propiedades diuréticas, así como antisépticas y sedantes suaves. Y es originaria nativa de Europa y de la parte occidental y meridional de Asia. Como sabéis, y es lo que usaba Panoramis en estos cómics de Asterix y Obelix, y es con lo que hacía la poción que daba la fuerza a Asterix y Obelix. Así que no sé si comer un cacho, a ver si me da fuerzas para dar por ahí unos tortazos a estos romanos que nos dominen. Nada, ¿qué más decimos de ella? Suele alcanzar 1 metro de diámetro más o menos en los copes y al ser un parásito tiende a secar los árboles. Mal iba a ir teniendo ahí ese muérdago arriba, pero ya es lo que hay. Y suelen transportarla los pájaros, sobre todo los tordos o mirlos en castellano. Se van frotando con ella y luego pónsense en otros árboles y van dejando ahí la semilla y ella va agarrándose ahí muy bien. Y nada, gente, así que estoy el muérdago, que también lleva una planta de tradición navideña, adorna los hogares, como sabéis, en esa época, muy tradicional. Y con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.